hoy no voy a hablar de nadie de la especie humana porque la verdad que no estoy muy seguro si Javier Milei pertenezca a nuestra misma especie. Creo que es un cyborg de la maldad, digamos, Totalmente. que es ajeno a la especie humana en tanto construcción gregaria colectiva de una necesidad de un otro. Pero voy a viajar hacia su cabeza podrida. La Ok. semana pasada, no me acuerdo qué día, se viralizó una entrevista que le hizo una pseudo periodista de estas de la derecha. Esos sí que son ensobrados, volviendo al tema, esos sí que son ensobrados. ¿eh? Le hizo un reportaje y Milei dijo que bueno, estamos viajando, yendo con Argentina, llevando a la Argentina a un modelo muy similar al suizo, ¿no? Y entonces dice, fíjese, le dice Milei a la periodista, uno va a Suiza, ¿no? Y no hay industria en Suiza. ¿Qué produce Suiza? Suiza no produce nada. Tiene sistema financiero, Relojes, relojes, dice tiene unos Victorinox. chocolate. Si no dijo chocolate, se olvidó, Dijo pero dijo, chocolate, dijo dijo, chocolate. bueno, dijo chocolate, una Victorinox, etcétera. Muy bien. Ese tipo de cosas que hace, que dice Milei, que la verdad tiene una impunidad increíble. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que una periodista eh, crea que está hablando con un economista y que el tipo sabe de lo que dice, ¿no? Digamos, Bueno, pues ya a esta altura sabemos que Milei es bueno, Milei, que no sabe de pero un nada. montón de gente ni siquiera se toma el laburo de entrar, digo, hoy cualquiera puede entrar en Google y No decir, quieren, Jorge, no quieren bueno, muy bien. contradecirlo. Bueno, lo vamos a hacer nosotros, porque vamos a cuestionar algo clave de la Es una política. barbaridad lo que dijo. Sí, pero es una barbaridad, voy a explicar por qué, voy a dar los datos de por qué, pero voy a tratar de explicar qué es lo que hay detrás de esa afirmación y qué es lo más importante. Lo que hay detrás de esa información es la justificación por parte del neoliberalismo brutal de Milei de destruir la industria nacional. Del Totalmente. industricidio. ¿Por qué? Porque él lo utiliza y dice, bueno, Suiza es un país bárbaro, ¿no? Y no tiene industria. Bueno, vamos a ver si tiene industria primero, vamos a cuestionar esta afirmación berreta, burda, mentirosa, falsa, una fake absoluta que dice Milei. Por ejemplo, Suiza tiene la empresa de alimentos más importante del mundo. Se llama Nestlé. Es la empresa de alimentos más importante del mundo. Segundo, Suiza tiene gran parte, no es relojería solamente, sino gran parte de la industria de bienes de capital que se llaman máquinas, la construcción de máquinas de precisión para la robótica. Y si ustedes quieren, más allá de ejemplos aislados, vamos a ver qué porcentaje de el PBI argentino hoy es industria, cuánto lo fue en el momento que tuvo más industria y qué porcentaje del PBI hoy es de industria en Suiza. Primero voy a explicar dos cosas que qué es el PBI, porque hay mucha gente que no tiene idea. Cuando yo calculo el Producto Bruto de un país, interno en este caso, por eso PBI, Producto Bruto Interno, lo que estoy haciendo es sumando a partir, suponga, anual, desde el 1 de enero del 2026 al 31 de diciembre del 2026, cuánto trabajo humano hay durante ese año. Es la suma del trabajo de los seres humanos en un año determinado, valor agregado. Ahora, ese valor agregado, ese Producto Bruto, que son sinónimos, tiene un componente primario, que son agrícolas, ganaderos, mineros, hidrocarburíferos, energéticos, todo lo que se saca de la tierra, bienes primarios. Tiene un componente secundario, que es la industria, los bienes manufacturados, y tiene un componente de servicios, que son los bancos, la educación, la medicina, la comunicación que hacemos nosotros, etc. Ahora, cuando yo calculo el Producto Bruto, sumo todos los trabajos de esos tres sectores, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, Sí. hay sociedades, como por ejemplo la China, ¿no?, donde la mayoría de su PBI es la manufactura. Comparo
el sector primario, más o menos en China, es un 15%. El sector secundario es un 55%. Y el resto es sector terciario, que es importante, pero la clave de China es el trabajo humano orientado a la producción de cosas, ¿sí? ¿Qué porcentaje del Producto Bruto hoy tiene la Argentina de producción industrial? El 18%. 18%. En el mejor momento, digamos, en la época peronista del primero y segundo gobierno, e incluso hasta el genocidio, que también fue un industricidio de José Alfredo Martínez de Oz, la economía argentina tenía un 25, un 30% de producción industrial. Hoy estamos en el 18%. ¿Qué parte de entre el 16 y el 18? Hay discusiones metodológicas, no me voy a meter en eso, etc. ¿Qué porcentaje hoy del PBI suizo es industria? El 20%. Es decir, Suiza es un país más industrial que la Argentina, pese a que un montón de pelotudos creen que solamente son servicios financieros. No, tienen máquinas de precisión, producen elementos para la computadora, producen maquinaria de alta tecnología para bienes de capital, etc. Y este salame impune, bobo, chanta, le viene a decir a la sociedad argentina que Suiza es un país que solamente tiene vacas y que pastando en el medio de las montañas de color azul, vendiendo solamente chocolate, sin darse cuenta de que es un gran productor industrial de alimentos, de bienes de capital, que es lo más importante, porque no es lo mismo una manufactura que vos produzcas, como en la famosa clavos, que produzcas aviones. Acá históricamente en la historia económica hubo una discusión estúpida, ¿no? Que para algunos pelotudos era lo mismo producir clavos que producir el avión Pucará, ¿no? No es lo mismo, porque el producto bruto, el valor agregado que le pone un ingeniero aeronáutico es más, aunque sean las mismas horas que trabaja. Supongamos que un ingeniero aeronáutico trabaja 8 horas para fabricar un avión argentino, y tenés un obrero de metalúrgico que trabaja 8 horas para producir bulones, clavos, etcétera, etcétera. El valor agregado que le pone el ingeniero aeronáutico es más grande. ¿Por qué? Porque trabaja con valor agregado previo. Es decir, no es lo mismo la máquina que utiliza el ingeniero aeronáutico que utiliza para hacer un avión, porque ya esa máquina tiene valor agregado inserto, porque la hicieron otros. Es decir, la cadena de valor que se necesita para producir un avión es infinitamente más grande que la cadena de valor agregado, previo, trabajo acumulado, que necesita alguien para hacer bulones, porque solamente una fundición, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más valor agregado, cuanto más trabajo, es decir, hacer un satélite, 8 horas de un ingeniero que labura en INPAP, en Argentina, tiene muchísimo más valor agregado que alguien que produce sandalias en su casa. Sí, son los que primero quisieron que se fueran de la Argentina. Claro, pero ahora vamos a explicar cuál es lo que hay detrás. ¿Por qué no les interesa la industria? Porque ellos ven detrás de la industria la guerrilla obrera. No hay nada que le tengan más miedo que a un grupo de gente que se junta a trabajar junto y que una vez se empieza a comunicar y a plantear mejoras salariales, y que discute de política, y que se va en el colectivo y empieza a socializar en el marco... O sea, agremia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiso hacer el genocidio en la Argentina? Primero le pegó, por supuesto, a los grandes referentes del movimiento obrero, que eran los dirigentes sindicales de base, que eran los más radicalizados, incluso contra la CGT entreguista en muchos momentos. Bueno,
la gran mayoría de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, más allá de ser estudiantes, universidad, también estaban proletarizados, también eran dirigentes sindicales, también eran representantes de sus compañeros y compañeras en las empresas, en la universidad, en el secundario, etcétera. Entonces, hay algo que está en el fondo de esto, que es todo lo que sea colectivo, sea el trabajo humano colectivo, obrero, agremiado, tiene que ser destruido. Y lo que prefieren son los peones aislados de los trabajos que a veces tienen de temporada. Entonces vos tenían los trabajadores que iban a la zafra 3 meses, y ¿para qué se iban a agremiar si después volvían a su lugar? Es decir, y eran muy controlables. O en el Chaco, que los mandaban a cortar el quebracho, les pagaban con bolsa de comida, no les pagaban nada y no tenían forma de socialización colectiva en un lugar y un espacio determinado. Entonces, el industricidio de este hijo de mil puta, por supuesto, genera desocupación. ¿Por qué? Porque Argentina, por su historia, sobre todo desde Irigoyen, Perón hasta acá, ha hecho un proceso de sustitución de importaciones muy importante, tiene industria nacional. Lo tendríamos más si hubiésemos dado continuidad al proyecto quinquenal del primero y segundo peronismo, donde llegamos a tener autos argentinos, aviones argentinos, donde se desarrolló la energía nuclear, donde... Bueno, hasta el 2015 eso existía también. No, a ver, seamos justos. Menem lo destruyó y Néstor y Cristina lo recuperaron. Lo reconstruyeron, sí. Lo reconstruyeron. No les dio el tiempo para reconstruir todo lo que era necesario y para blindarlo, y por eso, y además también digamos, ya que estamos, que Alberto Fernández no le dio continuidad a esa parte, porque para darle continuidad a esa parte tenía que haber, efectivamente, renegociado la deuda de otra manera para tener guita para invertir en eso, en INVAP, en el CAREM, etcétera, que está hoy paralizado, y estos tipos lo quieren destrozar porque le están regalando todo a los Estados Unidos, que éramos competitivos en términos de valor agregado de alta tecnología con Estados Unidos, y eso no lo soportan. Nadie soporta que Argentina sea un país industrial, y por eso le están haciendo la guerra también a Brasil, que ha decidido serlo desde la década del 60, a diferencia de nuestro país, y esto es muy doloroso, con unas fuerzas armadas golpistas y criminales, pero a diferencia de la nuestra, que apostaba por el desarrollo industrial de San Pablo, con una burguesía local. En nuestro caso, justamente, el programa de José Alfredo Martínez de Oz, Videla y compañía, era el contrario, era no desarrollar la industria, volver a esto que el Sarame de Milei dice, la grandeza de la exportación agrícola del siglo XIX, para que 25 millones de argentinos no tengan laburo y se cagan de hambre. Quiero terminar dos elementos más. Primero, ser consciente de cómo es la operación cognitiva, de que nos quieren hacer creer de que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer Irlanda sin las políticas de Irlanda, que nosotros vamos a ser Suiza sin las políticas de Suiza. Porque para ser Suiza, dame democracia directa como tienen los cantones, que definen en una asamblea cuáles son los proyectos a desarrollarse a mano alzada, ni siquiera a veces en una votación. Eso no se lo bancarían nunca porque lo inventó Rousseau, y acá se cagarían en las patas porque sería una asamblea directa de discusión de cara a cara y habría que votar a mano alzada. No, eso no quiero. Ni tampoco quieren la industria, un nivel industrial de la cuarta parte del PBI. Quieren una industria destrozada. Yo siempre cuento esta anécdota que me parece clave para entender lo que pasó en este país, lo que está pasando y lo que va a pasar. En el siglo XIX, para 1860, acá se resolvió una guerra civil, con la traición en su momento de Urquiza, ¿no? Era las economías regionales de los caudillos federales contra el unitarismo egoísta y del puerto de Buenos Aires, contra Mitre, Sarmiento y toda esa gentuza, ¿no? Ganaron los que apostaban por la exportación de bienes primarios, y perdieron las economías regionales que apostaban por una industria de cada lugar, por el azúcar en Tucumán, por el vino en Mendoza, por la producción
por la reforma agraria que permita Por lo más lógico, caso, digamos, por lo más sí. lógico. Bueno, en ese mismo momento hubo una guerra civil en Estados Unidos. En el mismo momento. Termino con esto. Ajá. Ganaron los otros. Ganaron los industrialistas. Ganó Lincoln y les rompió el culo al sur esclavista y agrícola. Y les hizo pagar la renta del desarrollo industrial a ese sur, que es lo que quería absolutamente todos los caudillos federales en nuestro país, que las importaciones no destruyan la industria nacional, sino que en todo caso, que se financie el desarrollo industrial federal con el aporte de la renta de los que no laburan, que son los que tienen los campos. Lamentablemente todavía no salimos de eso y tenemos un representante que se llama Javier Milei, que quiere volver a ese momento donde, como cuenta muchos trabajos de principio del siglo XX, iba la gente a hacer la conscripción y el 80% no podía porque no estaba bien alimentado. Esa es la Argentina a la cual quiere volver Javier Milei. Lo lamento, señor Milei, acá va a haber mucha resistencia y sin duda, de una u otra manera, vamos a recuperar el proyecto de liberación nacional, que es un proyecto industrial, latinoamericano y emancipatorio.